ante tu nombre. No hay nadie que se oponga a tu poder. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Sean bienvenidos una vez más al estudio de los miércoles. Todos los que se están conectando, sean bienvenidos. Hermano Rubén Morán, Dios lo bendiga. Wendy, bendiciones. Es mi esposa. A todos los que se están conectando, todos los que están teniendo un tiempo para tomar este estudio, Dios les bendiga y pues espero que todos estén muy bien, espero que les haya ido muy bien el día de hoy, que les esté yendo muy bien durante esta semana y que estemos listos para el estudio de hoy. Saludos, hermano Joel, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Bien, el estudio pasado les había comentado que el día de hoy no vamos a ver el capítulo 10, 11 y 12 como es costumbre, que vamos avanzando de 3 en 3. Cuando nos es posible agarramos uno o dos capítulos más. Sino que el día de hoy vamos a aclarar un poco o vamos a profundizar un poco en los sacrificios que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué quise profundizar en esto? Porque los sacrificios son algo muy importante, las ofrendas son algo muy importante y me gustaría dejarlo claro, que no se nos revolvieran o que no se nos pasara de noche o a la ligera, sino que entendiéramos lo más que se pudiera este asunto de los sacrificios, de las ofrendas que Dios está pidiendo al pueblo de Israel. Y me hubiera gustado también, solo que no nos va a alcanzar el tiempo, ver las festividades más importantes de los judíos y o bueno, de la que nos marca la Biblia, ¿verdad? Porque hay algunas festividades que no vienen en la Biblia y que ellos pues las llevan a cabo y no son malas, sino que pues no vienen en la Biblia, ¿verdad? Nosotros no les hallaríamos algún sentido hablando en cuanto a doctrina, pero eso lo voy a tener que dejar para otro estudio especial más adelante. No creo yo que es el de la siguiente semana, lo voy a dejar un poquito más adelante, tal vez acabando Levítico, antes de entrar al siguiente libro tome las fiestas, ¿verdad? Que tiene el pueblo de Israel, o alguna de las fiestas que se mencionan en la Biblia, para también ver su significado, ver de qué manera nosotros también las festejamos de alguna manera en la iglesia y cuál es su significado, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos qué estamos festejando y entonces no le damos la importancia correcta que debe de tener. Saludos, hermana Marisela, Dios la bendiga, qué bueno que se ha podido conectar. Bien, antes de empezar vamos a hacer una oración y recuerde, hermano, que cualquier comentario, cualquier duda o pregunta que surja y usted se sienta en confianza de hacer la pregunta, bueno, puede hacerlo en los comentarios. Yo trataré de responder su pregunta, de responder su duda. Si no puedo hacerlo en este estudio, no se preocupe, el siguiente estudio, con eso abro respondiendo preguntas, respondiendo dudas. No me ha pasado aún, pero el día que pase así lo haremos. Creo que nada más me pasó al inicio como por Génesis, pero si alguno tiene alguna pregunta o quiere participar también, comentando algo, puede hacerlo, hermano. Es el estudio, no es como el tiempo del culto, que es un poquito más solemne, sino que ahora en el estudio pues tenemos esta facilidad, tenemos esta libertad de hacer comentarios, de participar en el estudio, de si tenemos alguna duda, pues bueno, la ponemos inmediatamente y podemos interactuar entre nosotros. Entonces,
vamos a iniciar, vamos a tener esta oración y estaremos comenzando. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos has cuidado durante esta semana, Señor, y porque tus misericordias son infinitas para con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran protección, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Y en esta tarde, Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo alumbre nuestra vida, Señor, alumbre nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que podamos entender la importancia de tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy quede en nuestra mente, en nuestros corazones y nos transforme, Padre, y nos permita comprender un poco más el plan, Señor, que tú tienes para nosotros, tu gran amor, Señor, y cómo es que tú tienes un plan especial para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos que tu presencia esté con cada una de las personas que están en sus casas tomando este estudio o con las personas que van a tomar este estudio un poco más tarde. Te lo pido, Señor, y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. Ahora sí traigo mis anotaciones. Y si usted puede hacer anotaciones, hermano, yo le invito a que también las haga. Vamos a estar utilizando bastante la Biblia el día de hoy. Vamos a dar varios pasajes que nos van a ayudar un poquito más a entender el propósito de los sacrificios que había en Israel. Y pues le pido, hermano, que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Bien, disculpen, me estaban llegando muchos mensajes y aplaqué un poquito aquí el teléfono. Bien, hemos estado viendo en el libro de Levítico todo lo que llevamos, los 9 capítulos que hemos estado viendo acerca de cómo Dios ha estado hablando con Moisés, de cómo Dios le da ciertas indicaciones acerca de cosas que deben de hacer, ¿verdad? Sobre todo de los sacrificios o de las ofrendas que se deben de hacer, de cómo debe de llevarse el sacerdocio por parte de Aarón y de sus hijos, de cómo se deben acomodar algunas cosas en el tabernáculo, y todo esto lo está dando Dios a Moisés. Moisés, por su parte, lo está repitiendo al pueblo. Y lo último que vimos pues fue que Moisés ha consagrado a Aarón y a sus hijos para el ministerio sacerdotal, y ellos van a empezar a hacer los sacrificios, a hacer las ofrendas por el pueblo, y ellos son los encargados de estar ministrando constantemente en el tabernáculo. Y si alguien del pueblo necesita tener o ha pecado o necesita dar alguna ofrenda o necesita restablecer su relación con Dios, bueno, ellos son los indicados de hacer este trabajo. Entonces, resumiendo, Dios ha encargado a Moisés que diga al pueblo de Israel que tienen que cumplir con ciertos sacrificios. Los sacrificios que tenemos son 5. El primero es el holocausto, el segundo es la ofrenda del grano, el tercero la ofrenda de paz, el cuarto ofrenda por el pecado y el quinto ofrenda expiatoria u ofrenda por la culpa. A esto también podemos agregarle que hay varios tipos de cómo llevar a cabo estas ofrendas, ¿verdad? Tenemos lo que es una ofrenda totalmente quemada, que es cuando tú llevas tu sacrificio, el animalito o el pan o la harina, los granos, lo que vayas a llevar, ¿verdad? Lo llevas y entonces esto tiene que ser consumido por el fuego. Otra manera de hacerlo, u otro tipo que se puede hacer de ofrenda o de sacrificio, también podemos ver que es la libación, y esto es o por lo general se hacía derramando un líquido sobre el altar.
Obviamente no era cualquier líquido, ¿verdad? Tampoco podemos decir que era la sangre. La sangre tenía su participación muy especial y no podía ser usada para cualquier cosa. Entonces, por lo general lo que se derramaba era vino o era aceite, y esta era otra manera de hacer el sacrificio o la ofrenda o de presentarlo, ¿verdad? Para cada uno de ellos había una manera en la que se podía presentar, ¿verdad? No era como que ahora yo voy a traer, por ejemplo, la ofrenda del holocausto, no quiero que sea quemada, sino que sea por libación. No, ya Dios había establecido ciertas maneras con ciertas ofrendas, pero estoy hablando al momento de decirles que había ofrendas quemadas, ofrendas de libación, ofrendas mecidas, todo esto, eran otras ofrendas u otras maneras en las que la ofrenda se podía hacer. Solo en ciertas ofrendas se podía, no en todas. Había unas que tenían que ser específicamente de la manera en que Dios les había dicho. De hecho, todas tenían que ser de la manera en que Dios les había dicho. Y no en todas era válido, o no en todas era recomendable. Es que no recomendable, no lo pudiera decir porque no es como que una opción. Más bien, no en todas se llevaba a cabo la libación, por ejemplo. No en todas era ofrenda mecida. No en todas el sacrificio se tenía que consumir por completo. No en todas el sacrificio solo se consumía una parte. Era de diferentes maneras y vamos a ir profundizando en esto. Así que bueno, vamos a ver. La primera ofrenda que tenemos, o el primer sacrificio que tenemos, es la del holocausto, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 1, del 1 al 17. Los versículos que yo les voy a dar, hermanos, ustedes anótenlos, los pueden buscar en sus casas. Ahorita no voy a detenerme mucho, sobre todo si es pasajes que tengan que ver con Levítico, porque son los mismos capítulos que hemos estado viendo. Entonces, esto usted lo puede repasar en su casa. Bien, les mencionaba que el primer tipo es el de el holocausto. ¿Cuál es el propósito de este sacrificio? Bueno, el propósito era la entrega completa a Dios. Recordemos también, hermanos, que cada sacrificio, todos los sacrificios que se hacían, eran una sombra o eran como un reflejo de lo que iba a suceder después, de lo que iba a hacer Jesús, del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz. Cada uno de las ofrendas que les voy a mencionar ahorita tienen su reflejo o tienen su razón de ser más adelante con Jesús. Así que por eso lo que les voy a decir, tal vez primero, pues, a ver, Jesús todavía no estaba en este tiempo. Así es, todavía no estaba, pero representa esto. El propósito de la ofrenda del holocausto es entrega completa a Dios. Cristo es el ejemplo perfecto y nosotros tenemos una imitación, o más bien nosotros estamos imitando esto al momento de hacer la ofrenda del holocausto, pero obviamente no es una imitación perfecta. Recordemos que nosotros siempre al tener pecado, nosotros siempre al tener esta contaminación, pues no tenemos la perfección como la que tiene Jesús. En el momento en que Él se prepara y Él se da como el sacrificio por nuestros pecados, Él al no tener pecado, Él es perfecto. Y nosotros obviamente tenemos este pecado que no nos permite ser perfectos o presentarnos limpios ante el Señor. Entonces, en el holocausto, hermanos, lo que se trataba era, o el propósito de este sacrificio, era que nosotros al sacrificar, estábamos diciendo que nos entregábamos completamente a Dios, que nuestra entrega era completa, que veníamos a entregarnos a Dios sin reserva, sin guardarnos nada, todo lo que nosotros somos, alma, cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo se entrega a Dios como un holocausto. Entonces, las cualidades de este sacrificio, ¿cuáles eran? Bueno, este sacrificio nada tiene que ver, se me pasó decirles esto, podemos dividir los sacrificios, estos 5, en dos secciones. La primera
es sacrificios de olor grato o de olor fragante para Dios. Y la otra es sacrificios que tienen que ver con el pecado, de manera que estos que son que tienen relación con el pecado o que son para perdón de pecado no son de olor fragante para Dios. ¿Por qué? Porque están representando el pecado. El animal está representando el pecado que nosotros tenemos. Entonces Dios al odiar el pecado, esto no puede subir como olor fragante a él. En cambio, las otras tres que les vamos a ver primero, estas sí son ofrendas de olor grato, de olor fragante para Dios. Otra cualidad es que este sacrificio tiene que ser consumido por completo. De este sacrificio no debe de quedar absolutamente nada. Todo va a ser consumido por el fuego. Y esto, hermanos, representa una entrega completa de nuestra vida al servicio de Dios. ¿Cuál es el significado de este sacrificio? Bueno, hay tres animales que se pueden ofrecer en este tipo de sacrificio. El primero es un becerro, un carnero, y pues es el servicio, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el Salmo número 51, versículo 19, o en el Salmo 144, versículo 14. Si voy muy rápido, pónganmelo en los comentarios para repetirles las citas bíblicas. Salmo 51, versículo 19 y Salmo 144, versículo 14. El otro animalito que podemos sacrificar en holocausto es la oveja. Y esta pues representa humildad y sumisión como la de Cristo. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 24. Si ya llega un momento en que usted se pierde y no, no anota todas las citas, no se preocupe. El video va a estar en YouTube, lo puede pausar todas las veces que sean necesarias y usted ahí anota las citas y las busca con tranquilidad en su casa. Recordemos que estos dos animales, oveja y el becerro, eran cuando la persona tenía una buena posición económica, ¿verdad? Que no, pues tal vez no eran como reyes en ese nivel de riqueza, pero sí tenían el suficiente poder económico para conseguir uno de estos animales o tenían de estos animales y por eso podían ofrecer de estos animales. En cambio, la gente que no tenía buena posición económica o los que eran un poco más pobres, ellos podían ofrecer un ave y esta representa la mansedumbre y pues es un animal también pacífico. Entonces, recuerden, no era tampoco cualquier ave, sino que era una paloma lo que debían de sacrificar. No era como que agarraran un sopilote o agarraran un águila, no, era cierta ave que ellos podían sacrificar. Y esto lo van a encontrar en Isaías 66, versículo 2 y Mateo 10, 16. Recordemos que con el ave, muchos dirán, bueno, pues era un animalito para la gente que era más pobre y esto era lo que ellos podían ofrecer, pero también tenía su gracia, ¿verdad? Matar a uno de estos animales era de lo más complicado porque había una manera también para hacer este sacrificio y obviamente no era nada más pues como matan a las gallinas ahora, ¿verdad? Que les agarras la cabeza, le das vuelta y sale volando el cuerpo, no. Tenía una manera de hacerse las cosas y recordemos también que despedía un olor no muy agradable el sacrificar este animal debido a las plumas y el olor que liberan las plumas al quemarse no es un olor muy agradable. Entonces, todo esto ya lo hemos hablado antes, todo esto ya se ha visto antes y solamente es
un recordatorio, y yo creo que el holocausto o el sacrificio del holocausto es como que lo que más tenemos fresco. Esta y tal vez la ofrenda del pecado. Estas dos no se nos confunden tan fácilmente, y el conflicto llega cuando vamos metiendo las demás ofrendas o sacrificios. Al no estar acostumbrados a los sacrificios, o no es algo que nosotros veamos cotidianamente o comúnmente, se nos puede revolver un poco. Al menos a mí se me revuelve, y es por eso que yo estoy tomándome este tiempo para profundizar y explicar un poquito más cada sacrificio. Ahora, con respecto al sacrificio del holocausto, este era de libre entrega, sin relación con el pecado. Tú llegabas y querías ofrecer un sacrificio de holocausto, entonces tú ofrecías, no era necesariamente que hubieras pecado y entonces venías y ofrecías esto, no, sino que tú venías y decías, oye, yo me quiero entregar completamente a Dios, quiero decirle que mi vida está a su servicio, entonces quiero ofrecer esto. Había ciertas festividades o había ciertos momentos especiales en donde se tenía que hacer este sacrificio. Tampoco era algo que ocurriera todos los días. Pero como les menciono, no tenía nada que ver con, o no tenía relación con el pecado. A veces esto es lo que nosotros creemos al momento de hablar de los sacrificios, como es inmediatamente lo primero que se nos queda, que uno ponía la mano sobre el animalito, y esto era como que si la persona pasara sus pecados, entonces mataban al animalito y era una ofrenda para Dios, y era la manera en que nosotros podíamos reconciliarnos con Dios. Y entonces, pensando en eso, si nos hablan de más ofrendas, pues uno dice, bueno, a lo mejor tiene que ver o es con lo mismo o es otra manera de hacer el sacrificio, pero no, había ofrendas para diferentes cosas. Entonces, como les menciono, era en ciertas circunstancias, y no tenía que ver con el pecado. No lo ofrecías tú si tú habías pecado. Eh, Otra cosa con respecto a este sacrificio es que Cristo se entregó por completo y no parcialmente. Esto lo vemos simbolizado en este sacrificio al momento en que el animalito es consumido completamente por el fuego. No solamente alguna parte de él, sino en su totalidad tiene que ser consumido. Nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto quiere decir que todo en nosotros tiene que ser presentado como un sacrificio vivo. Y también quiere decir que nosotros tenemos que estar conscientes, nosotros tenemos que estar entendiendo lo que estamos haciendo. No es algo que uno vaya y solamente lo va haciendo como borreguito, ¿verdad? Ve que todos lo hacen y bueno, yo también lo hago. No, Dios quiere que uno esté consciente totalmente, Dios quiere que uno participe consciente totalmente de una relación con Él. Él no obliga a nadie ni engaña a nadie para que venga. Él te ofrece esta oportunidad y tú tienes que pensarlo y tú tienes que decir, bueno, está bien, yo me meto en esto porque yo quiero y estoy consciente de todo lo que implica. Entonces es uno entrando, uno ofreciéndose completamente a Dios. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 12:1 y Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Esto es con respecto al sacrificio del holocausto. Hasta aquí, hermanos, vamos bien. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden ponerlo. Voy a hacer una pequeña pausa y continuamos. Bien. La que sigue es la ofrenda del grano. Esta también entra dentro de las ofrendas que son de olor fragante o de olor grato para Dios.
La ofrenda del grano la vamos a encontrar en Levítico capítulo número 2, del 1 al 16. Y el propósito de esta ofrenda son los frutos de vida de cada uno de nosotros para con Dios. Presentar esos frutos de vida para Dios. Cristo es nuevamente el ejemplo perfecto de esto. Las cualidades de este sacrificio es que también es de olor fragante a Dios, pero una parte es para Dios y otra parte es para el sacerdote. Recuerden ustedes que en el libro de Levítico hay algunas ocasiones en donde Dios le dice a Moisés que cuando ofrezcan cierto sacrificio por cierta razón, entonces este sacrificio, una parte se va a consumir en el fuego y la otra va a ser para los sacerdotes, o lo que quede va a ser para los sacerdotes, y tienen que comerlo en tal día y en tal lugar, porque si no lo hacen ahí, entonces ya no va a valer, y este sacrificio no va a ser válido. Entonces, esta ofrenda de grano, vamos a ver el significado de este sacrificio. Es la harina sin levadura, que son las obras de sinceridad y verdad. Recordemos también que la levadura representa al pecado. Entonces, cuando estamos hablando de harina sin levadura, estamos hablando de presentarnos sin pecado. Esto lo vamos a encontrar en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 8. También en esta ofrenda hay aceite, y ya sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 38. También encontramos incienso, que estas son oraciones o representan las oraciones. Esto lo encontramos en Apocalipsis 5, versículo 8. Y también lleva sal. Y la sal representa obras duraderas. Lo vamos a encontrar en Mateo 5, versículo 13. Con respecto a esta ofrenda, hablamos de que nuestros frutos o nuestras acciones son gratas delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos buenos frutos o hacemos buenas acciones, esto le agrada a Dios y Dios está contento con esto. Muchos pudieran decir, pero es que también la salvación no son por acciones o no son por obras, entonces no es necesario hacer tantas obras. Bueno, es verdad, pero por otro lado, también somos llamados a ayudar por ejemplo, vamos a ver que más adelante van a dar, con los profetas se dan instrucciones de que, bueno, el pueblo de Israel ha descuidado el hecho de que no ayuda a las viudas ni a los huérfanos, de hecho los maltrata y les roba lo poco que tienen. Hermana Abby, bienvenida, Dios la bendiga. Vamos a ver que también, bueno, de hecho esto lo vimos en Éxodo, hay leyes para las personas extranjeras. Vamos a ver las leyes para los esclavos o para los sirvientes. Entonces todo esto entra en buenas obras. Todo esto también tiene que ver con que nosotros tengamos una buena relación con Dios, y esta ofrenda lo representa. Hay otro pasaje también que ustedes pueden tomar para esta ofrenda. La vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4, del versículo 17 al 18. Vamos a continuar, y hay otra ofrenda, la última que entra en este grupo de ofrendas que son de olor fragante a Dios. Y esta es una ofrenda de paz. Lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 3 del 1 al 17, y en Levítico también capítulo 7 del 1 al 11. Esta ofrenda, el propósito de esta ofrenda es
restablecer la comunión con Dios. ¿Qué es esto? Bueno, esta ofrenda realmente va acompañada de la ofrenda del pecado, que es la que sigue. ¿Cómo es esto? Bueno, tú llegas con tu ofrenda por el pecado, porque pecaste. Entonces, tú ofreces tu sacrificio, se hace lo que se tiene que hacer, de la manera en que se tiene que hacer, y entonces Dios acepta tu ofrenda, acepta tu sacrificio, pero no termina ahí. Como esta ofrenda por el pecado, lo que ocurre es que hay perdón de pecados, lo que ocurre es que se restablece una relación con Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es traer una ofrenda de paz, una ofrenda de gratitud. Esto es a razón de que se nos ha perdonado nuestro pecado. También, según la Torá, esta ofrenda también era hecha o también era, o se llevaba a cabo cuando uno salía de un viaje y entonces regresaba y no le había pasado nada y todo había estado bien, entonces ofrecía esto. O alguien estuvo en un peligro, pero al final de cuentas salió bien de ahí, salió ileso, entonces ofrecía esta ofrenda. No, aunque la Biblia nos habla de que la ofrenda de paz va muy de la mano con la ofrenda del pecado y no nos habla tanto de las otras, de las otras, olvidé la palabra. No nos habla mucho de las otras ocasiones, de los otros escenarios que se pudieran tomar para esta ofrenda. Ahora podemos, si lo pasáramos más bien a nuestros tiempos, uno pudiera decir que nuestras ofrendas, lo que nosotros damos ahora cotidianamente, pudiera ser alguna clase de ofrenda de paz. Esto quiere decir que si nosotros no ofrendamos ahorita, no estamos en comunión con Dios. No, no, de ninguna manera. Lo que estoy queriendo decir es que esta ofrenda de paz nacía, o más bien nace, de un corazón agradecido. Cuando uno ofrenda en la actualidad, uno llega el tiempo de las ofrendas y tú buscas, ¿verdad? Es lo más común. ¿Por qué? Porque nos enseñaron con esta cancioncita, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, pues voy a dar un peso para que Dios me dé otro. Y si doy 5 pesos, Dios me va a dar 10. Y hasta parece que de esto se trata, ¿verdad? Bueno, entonces si Dios me da el doble, ¿qué pasa si doy 50 pesos? Voy a tener 100. Y esa es la condicionante de nosotros. Y cuando llega el tiempo de las ofrendas, nosotros pensamos en esto y es lo que damos. Y no debe de ser así. La ofrenda debe de nacer de un corazón agradecido. Yo doy esto, yo doy cierta cantidad de dinero porque estoy agradecido con Dios, porque durante la semana no me faltó, porque durante la semana Él me cuidó, porque mi familia está bien, porque tengo trabajo, porque tengo mi casa, porque simplemente Él me salvó, perdonó mis pecados y ahora soy hijo suyo. Entonces estoy agradecido por eso, porque ahora ya no estoy bajo la maldición del pecado. Entonces estoy agradecido y de todo lo que Él me da, yo también le regreso. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de que Él me sostiene. Entonces ahí sale el corazón agradecido. Nada tiene que ver que si tú das un peso, el Señor te da dos. De hecho, no sé, yo pienso que esa canción no está del todo bien, pero nosotros deberíamos de cambiar esa manera de pensar y pensar un poquito más desde el punto de vista de la gratitud, como esta ofrenda lo dice. Él perdonó mis pecados. Y si es cierto, ya hice un sacrificio por perdón de pecados, pero estoy agradecido porque ese perdón Él me lo ha otorgado. No tenía por qué, no era necesario. Él no está obligado a perdonarme. Él no está obligado a perdonarme. El que falló fui yo y yo me alejé de Él.
pero Él en su gran misericordia, en su gran amor, me ha perdonado. Entonces yo estoy agradecido y mira, de lo que tengo te doy. Este es el propósito de esta ofrenda. Cualidades de esta ofrenda: es olor grato a Dios le agrada, Dios se complace con esto. Y también es una parte para Dios, otra parte es para el sacerdote y una tercera parte es para la persona que está ofreciendo la ofrenda o el sacrificio. En este sacrificio también tienes que ofrecer animales. Puedes ofrecer un buey o una oveja o una torta de harina sin levadura, recuerden el significado, o tortas con levadura como en el Pentecostés. Gavilla mecida. ¿Qué es esto? Recuerden, el estudio pasado hablamos acerca de el sacrificio mecido, que era... Ay, discúlpenme. Ofrecían el sacrificio y una parte de este sacrificio lo tenía que agarrar el sacerdote y entonces lo empezaba a mecer y lo alzaba, y esta era una manera, la ofrenda mecida o alzada, que también se tenía que hacer. Dios lo había establecido así, era agradable para Dios, era de olor fragante, y ya una vez que lo había ofrecido así, ya la podía bajar y seguía el sacrificio, ¿verdad? O seguía la ofrenda. Pero en este sacrificio, pues como les digo, participaba una parte para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte se iba a consumir en el altar, otra iba a ser para el sacerdote. El sacerdote comía de lo que quedaba. Había ciertas partes del cuerpo del animal que eran para el sacerdote y que eran también para la persona que había ofrecido el sacrificio. Esto lo vamos a encontrar en Levítico también, en Levítico capítulo 23, del 15 al 17. El significado es el de la comunión en paz con Dios y con Cristo. Además, nuestras oraciones son ofrendas gratas cuando tenemos comunión con Dios y con Cristo. Cuando oramos con amor y gratitud es como dar una ofrenda de paz. Lo vamos a encontrar en Romanos 5, versículo 1, Filipenses 4, versículo 7 y Hebreos 13, versículo 15. Voy a hacer una pausa. Si alguien tiene comentarios o alguna pregunta, pueden hacerlo en la sección de comentarios. Disculpen que haga estas pausas. Me pica mucho la garganta, pero necesito hacer estas pequeñas pausitas. Bien, vamos ahora sí. Nos restan 2 ofrendas. Y en estas ya vamos a entrar a las ofrendas que son, o que no son más bien de olor fragante o de olor grato para Dios. La ofrenda por el pecado la vamos a encontrar en Levítico capítulo 4 del 1 al 35 y también en el capítulo 5 del 1 al 19. El propósito de esta ofrenda pues es un sacrificio por nuestra naturaleza de pecado. Cuando uno ha pecado, cuando uno ofende a Dios, cuando uno no cumple con la ley que Dios ha dado. Estoy hablando de este sacrificio en aquellos tiempos, ¿verdad? Con la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Entonces se tenía que hacer este sacrificio. Este sacrificio, entre sus cualidades, no es de olor grato a Dios porque Dios odia el pecado. Y pues esto es una representación, ¿verdad? De este animal. A nosotros le pasaríamos los pecados y sería sacrificado, tomaría nuestro lugar. Nosotros deberíamos de morir por causa del pecado, pero entonces este animalito toma nuestro lugar y es el sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros somos libres de culpa, el animalito paga por nosotros, pero el asunto es que como este animalito tiene pecado,
no va a ser una ofrenda de olor grato a Dios. El pecado no le agrada a Dios y por lo tanto este sacrificio se tenía que quemar fuera del campamento. Había una parte del sacrificio que sí se hacía ahí, al momento de matar al animalito. Uno tenía que tomar, bueno, el sacerdote tenía que tomar la sangre del animalito, rociarla sobre el altar, ponerla en los cuernos del altar, preparar el animal. Ciertas partes del animal sí tenían que ser quemadas en el altar ahí, pero el resto del animal va para afuera del campamento a un lugar también asignado especial y ahí se tiene que quemar. ¿Por qué? Porque es pecado, entonces no es puro y tiene que estar fuera del campamento. Entonces, el significado del sacrificio es que abarca todos los tipos de pecado. No hay ningún pecado que no se pueda o que no entre en este sacrificio, ¿verdad? Todo pecado tenía que ser combatido de esta manera. Y Jesucristo se ofreció para cumplir con todos los sacrificios. Un poquito más adelante vamos a profundizar en esto. Lo vamos a encontrar en Hebreos 9. En Hebreos 9, versículos 9 al 14 y Hebreos capítulo 10, del 10 al 18. Este sacrificio es por quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Era que el animalito o la víctima era quemada fuera del campamento, sobre leña que había en ese lugar. Era inmundo, pues representaba el pecado. Se quemaba el resto del animal, una parte afuera del campamento, como ya les mencioné, y tenía que ser un animal sin defecto. En caso de que tú no pudieras llevar un animalito, pues bueno, era flor de harina sin levadura. Esto es para la gente que era más pobre. Entonces ellos podían también ofrecer este sacrificio. ¿Y por qué? Fíjense la importancia de que hasta la gente pobre tuviera que participar, y Dios pone una opción para estas personas. No todos tenían la posibilidad de tener este animal y de ofrecer este animal, pero todos tenían que dar este sacrificio en algún momento, porque todos somos pecadores. Entonces Dios dice, bueno, si tú no puedes tener el animalito, o tú no puedes ofrecer ese animalito, te dejo que ofrezcas esto. No era, hermanos, no, entendamos bien esto, porque estoy seguro que si hubiera habido algún mexicano entre el pueblo de Israel, más fácil le hubiera sido ofrecer esto que ofrecer el animalito, ¿verdad? Dirían, pues que al cabo yo más llego y les digo, es que no tenía dinero y esto es lo que me completó, ¿verdad? Mexicanos. Entendamos bien esto, hermanos. Dios conoce todo a la perfección. Si tú tenías la posibilidad de ofrecer el animal como Dios te lo había mandado y no lo hacías, este sacrificio no iba a valer. Aparentemente y enfrente de todos podías engañar al pueblo y decir, bueno, pues está bien, valió, nadie se dio cuenta, pero Dios todo lo conoce. ¿Y ustedes creen que si tenías la posibilidad de hacer el sacrificio como usted tenía que hacer y no lo hiciste, Dios te la iba a pasar así nada más? Pues no. Entonces, era bien delicado esto, era bien importante, y de manera que todos participaran y nadie quedara fuera. Así de grande también es el amor de Dios, que abarca a todos y busca que todo el mundo se salve. Si tú no tienes la manera de salvarte como el resto del mundo se tiene que salvar, bueno, Dios busca la manera en que tú te salves, y aquí lo estamos viendo. Tú tienes que también poner de tu parte, ¿verdad? No Dios te da todas las opciones, pero al final de cuentas tú eres el que tienes que ir, tú eres el que tienes que hacer el siguiente paso, digamos, el más sencillo. Dios ya dispuso de todo. Ya desconecté mi teléfono. Bueno, vamos a la siguiente ofrenda. Hasta aquí, ¿vamos bien? Yo espero que sí. Si alguien, recuerde, hermano, si usted tiene una duda o algo, no se espera hasta que haga una pausa. Interrúmpame y nos detenemos. La siguiente es la ofrenda por la culpa o la ofrenda expiatoria. Esta la vamos a encontrar en Levítico
capítulo 5 del 14 al 19 y en el capítulo 6 del 1 al 7. En este caso, esta ofrenda también tenía que ver con el pecado, pero la primera era un pecado, o era el pecado que tú cometes en contra de Dios. Si bien todos los pecados o todo el pecado no le agrada a Dios y Él no se complace de ninguna manera, ¿verdad? Sabemos que hay pecados que es un pecado en contra de nuestro propio cuerpo y hay pecado que es en contra de otras personas. Pero en cualquiera de estos dos casos es pecado delante de Dios y a Él no le agrada y Él está en contra de esto. Pero en esta ofrenda o en este sacrificio vamos a hablar o el propósito es un sacrificio por una falta cometida hacia alguien más, hacia otra persona. Las cualidades de este sacrificio no es de olor grato tampoco. Y esta ofrenda tiene que llevar restitución. No es solamente... Y mire, esta es otra cosa de la que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque, no sé, mexicanos. No estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque para nosotros ocurre de la siguiente manera. Uno peca o hace algo en contra de alguien y dice, bueno, sí, yo pequé, pero con que le pida perdón a Dios, con eso basta. Y ya. Y... hermano, pero es que no le vas a pedir perdón a... No, Dios, yo ya me entendí con Dios y ya es todo lo que tengo que hacer. No nos han enseñado que debe de haber restitución. No nos han enseñado que debe de haber alguna compensación. Y si ustedes recuerdan en Éxodo, habla acerca de esto. En esta ofrenda uno tenía que dar una quinta parte adicional. Por ejemplo, ¿qué les podría decir? Bien, si ustedes se van al Evangelio de Lucas y leen la historia de Zaqueo, ustedes van a darse cuenta que cuando Zaqueo está cenando con Jesús, llega un momento en que Zaqueo se levanta y dice, si yo he robado a alguien, si yo de todo lo que yo tengo voy a dar a los pobres, no recuerdo muy bien si era la mitad o no recuerdo, pero que iba a dar a los pobres. Y después agrega, y si a alguien le he robado, le voy a devolver lo que robé, más aparte 4 veces más, creo que era 4 o 5 veces, de lo que les he robado. Esto es restitución. Esto es que si yo hice un mal a mi hermano, ok, entonces yo tengo que, primero pedir perdón, obviamente a Dios también. Y aparte de eso debo decir, ok, ¿cuál fue el daño? Bueno, el daño fue ok, entonces ten lo que se dañó, más aparte ten esto otro que es de restitución. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Nosotros nomás decimos, no, pues yo ya pedí perdón a Dios. Y si bien nos va, hay alguien que viene y se nos acerca y, oye, ¿me perdonas? Y bueno, ya nos damos por bien servidos. Pero hermanos, es bíblico, viene en Éxodo, ustedes búsquenlo, lo vimos cuando estudiamos Éxodo, debe de haber restitución. Cada vez que alguien comete algo, si alguien roba y es sorprendido robando, bueno, tiene que haber restitución, tiene que pagar cierta cantidad extra más lo que se robó. Si alguien prestó algo, pero cuando lo prestó se descompuso, se rompió, se echó a perder, se lo robaron, bueno, tengo que devolver lo que se robaron, lo que pedí prestado, lo que se echó a perder, más aparte va a restitución. Y todo esto nosotros lo debemos de practicar, y entonces en esta ofrenda se practica. El significado de este sacrificio es la falta contra el prójimo también ofende a Dios, y pedir perdón para restituir el daño cometido. Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 5 del 1 al 5, en Mateo capítulo 5 del 23 al 24,
y Mateo 18 del 15 al 17. En este caso, el culpable debía presentar un carnero sin defecto y restituiría por completo o por entero y añadiría a ello la quinta parte. O sea, si yo había ofendido a alguien, este, de alguna de las maneras que les mencioné antes, o por error dañé propiedad de alguien, aunque fuera, fíjense, aunque fuera por error, no aunque fuera intencionalmente. Aún y en ese caso había una manera muy muy específica de proceder. No era así como de que es que fue sin querer. Ah, bueno, fue sin querer. Entonces, pues bueno, está bien, ya con que pidas perdón y ya no. Fue sin querer, sí, pero tiene que haber una restitución. Inclusive si se trataba de vidas, tenía que haber una restitución. Era de vida, entonces tenía que haber una restitución. Y esto es bien importante. Nosotros deberíamos de acostumbrarnos también a, a dar restitución. Le aseguro, hermano, que si nosotros practicáramos la restitución, menos pecado había. Porque no todos queremos pagar. Pero bueno, entonces esto lo vamos a encontrar en Levítico 6:5. Ok, estas son las 5 tipos de ofrendas o sacrificios que se ofrecían en Israel. Como les dije antes, pues también están formas de hacerlo, que era quemar por completo el sacrificio, era ofrenda mecida, eran libaciones, había maneras de preparar el sacrificio que primero tenías, por ejemplo, que cocer la flor de harina o comerlo en tal lugar los sacerdotes o comerlo en determinado tiempo, este o acomodar el animalito que va a ser consumido en el fuego de cierta manera. Todo esto era parte importante que se tenía que llevar a cabo. Pero en sí, estas son las 5 ofrendas que vamos a estar viendo constantemente. Y yo espero que no se nos cuatrapeen más o que no se nos vaya a revolver más. Con esto yo espero haber podido aclarar un poquito más las cosas y en un futuro, cuando sigamos avanzando en los estudios, si ya vemos que hay ofrenda por culpa o ofrenda de holocausto o ofrenda de grano, bueno, ya sabemos a qué se refiere, ya no andamos perdidos y ya sabemos con qué intención va. No que, por ejemplo, lo leemos ahorita rápido y después nos encontramos, entonces ofrecieron ofrenda por culpa. ¿Qué era ofrenda por culpa? Bueno, entonces ya estamos un poquito más conscientes de qué era. Ahora, hermanos, hay algo que yo encontré que me pareció muy bueno. No lo pensé yo, lo encontré dentro de lo que estaba estudiando y me pareció muy bueno y se los quiero compartir con referente a las ofrendas. Nuevamente es algo que no viene tal cual en la Biblia, no lo pensé yo. Usted puede tomarlo si gusta, si no se siente cómodo, bueno, está bien, no lo tome, pero yo creo que es algo que debemos de meditar un poquito y pienso que vale la pena darle una checadita. ¿Cómo aplicamos ahora estas ofrendas o estos sacrificios, pero mediante la oración? Y la oración en específico que tenemos en Lucas capítulo 11, el Padre Nuestro. Vamos para allá. Bien, vamos al libro de Lucas. Si usted tiene su Biblia ahí. Lucas capítulo 11. Y vamos del versículo número 2. Ok.
Bien, vamos a ver. Primero, habíamos empezado con la ofrenda del holocausto. Y vamos a ver también el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos habla o dice de la siguiente manera. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok. Vamos a ver, ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto, recordando todo lo que hemos hablado en este estudio, es una manera de acordarnos en nuestras oraciones de entregarnos por completo a Dios. Y aquí empezamos, Padre nuestro, hasta que venga tu reino. Entonces todo esto, si lo vemos, es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Estamos reconociendo que le pertenecemos por completo, que somos ciudadanos de ese reino y que Dios es nuestro soberano. Y esto es a raíz de que nosotros nos ofrecemos completamente como un holocausto a Dios en este sacrificio, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar. Ofrenda de granos. La parte que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestros frutos, nuestras acciones están dirigidos a cumplir con la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros vayamos a la obra de nuestras manos, lo que nos lleve nuestros pies, todo lo que nosotros digamos, pensemos, todo eso va dirigido a que sea bajo la voluntad de Dios, no bajo la nuestra. Entonces, aquí podemos poner en la ofrenda de granos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos ahora a la ofrenda de paz. En la ofrenda de paz, recordemos lo que era la ofrenda de paz, estamos comunicándole a Dios nuestro deseo de estar en paz con Él, de tener una comunión con Él. Así podemos pedir con confianza el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando pecan, se sienten incómodos hasta para orar, ¿verdad? Sienten que están orando pero que Dios no los escucha, sienten que están alabando pero que como que Dios no los escucha y nos sentimos incómodos. Bueno, uno se tiene que poner a cuentas, ¿verdad? Y aún yo le aseguro que más de uno se ha sentido que aún y aunque pida perdón a Dios, sigue con ese sentimiento, como con esa incomodidad. Bueno, hermano, esto no quiere decir que Dios no lo haya perdonado. Si de usted nació arrepentimiento, si de usted nació un genuino arrepentimiento en donde de verdad usted reconoce que hizo mal y ya no lo va a hacer, y el arrepentimiento es hermano, que ya no haga más lo que hizo antes. Porque uno puede decir, bueno, perdóname y ya no lo hago, pero más al rato lo vuelve a hacer. No, eso no es arrepentimiento. Eso es nada más te torcieron en el pecado y pues ya no tienes más para dónde hacerte, ¿verdad? Entonces ya nada más dices, bueno, sí, yo la regué, sí, perdónenme, me arrepiento. Pero no nace de ti un arrepentimiento. Cuando uno realmente se arrepiente, uno realmente ha pedido perdón y se duele por su pecado, hermano, lo primero es que va a haber frutos de arrepentimiento. ¿Y eso qué es? Sus acciones van a cambiar, no van a ser las mismas. Entonces, aunque usted no se sienta cómodo todavía, porque constantemente va a estar ahí ese pensamiento de que pequé, pequé, y no se nos va a olvidar. Por algo no se nos olvida. Pero el hacer las cosas como Dios nos manda y el realmente estar, bueno, ahora voy a pelear por ya no volver a cometer el mismo error que hice antes, y me planto firmemente y me meto en oración y me meto en ayuno y peleo mi salvación y peleo mi relación con Dios. Bueno, aunque usted no lo sienta, hay perdón. Aunque usted no lo sienta y se sienta todavía incómoda, Dios lo ha perdonado. Entonces, con confianza, hermano, usted llegue y disfrute de la presencia de Dios. Ofrenda por el pecado. Bueno, no tiene mucha explicación aquí, ¿verdad? Perdónanos nuestros pecados. Viene en el versículo 4. Cuando usted hace la ofrenda por el pecado, es esto.
Dios perdonando nuestros pecados. Avanzamos, ofrenda expiatoria. Es por pecados que cometemos a otros, obviamente a Dios también, y nos recuerda que también debemos perdonar. Y aquí ponemos o podemos tomar la parte que dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, esto es algo, como les dije al principio, que encontré en lo que estaba estudiando. Me pareció muy bueno y lo quise agregar. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ok, todo esto está muy bien, todo esto de los sacrificios está muy interesante, pero ¿por qué lo estudiamos? Si ahorita ya no se hacen sacrificios, si nosotros ya vivimos bajo la gracia, si Jesús fue el último sacrificio y ya no es necesario hacer más sacrificios, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy profundizando en esto? ¿Qué necesidad hay? Bueno, hermano, primero que nada, es precisamente esto, que usted se grabe, que usted piense, que usted razone que todo lo que estamos viendo ahorita, todo lo que acabamos de estudiar, es un reflejo de lo que más tarde fue Jesús. Si usted puso atención a todo lo que hablamos, en todo tenía que ver Jesús. Su sacrificio en la cruz, el holocausto, el entregarse por completo, la ofrenda de grano, todas las acciones que hizo Jesús, la ofrenda de paz, nos reconcilió con Dios y ahora tenemos nuevamente una relación con Él, la ofrenda por el pecado, Él llevó nuestros pecados, y murió en una cruz, tomó nuestro lugar, la ofrenda de expiación o por culpa, y aparte de todo eso hubo restitución. Bueno, hermano, todas estas cosas es un reflejo de lo que Jesús viene a hacer en el Nuevo Testamento. Más cosas van a pasar. Le decía al inicio de este estudio que me hubiera gustado también hoy tocar las fiestas o las celebraciones que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchas de esas, no todas, porque no todas son establecidas por Dios, pero las que son establecidas por Dios también tienen una razón de ser y son un reflejo o son la sombra, dice en Isaías, si no me equivoco, de lo que ha de venir, de Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo esto. ¿Por qué? Porque estamos profundizando o estamos conociendo el sacrificio de Dios por nosotros. Si usted alguna vez se preguntó por qué Jesús me amó tanto para morir en la cruz, no entiendo por qué ese gran amor para venir a salvarme a mí, que nunca lo he visto, que nunca he entablado una conversación así tal cual con él, ni siquiera vivimos en la misma época. ¿Por qué Jesús moriría por mí? ¿Por qué Dios se tomaría esa molestia de enviar a su Hijo unigénito para morir y morir de esa manera por mí, para salvarme, si yo nunca he tenido nada que ver con él? Bueno, hermano, aquí lo estamos viendo completamente. La razón por la que estamos estudiando todos los libros, la razón por la que nos estamos tomando este tiempo de desmenuzar lo más que se pueda o lo más que yo pueda cada libro de la Biblia, es precisamente esto, que nosotros entendamos que el amor de Dios es tan grande que aunque nosotros decimos, es que yo no lo conozco, nunca lo he visto, bueno, Él sí nos conoce a nosotros, Él nos formó, Él pensó en nosotros desde el inicio de la creación y tenía un plan
para nosotros, para salvarnos, porque Él no nos iba a dejar nada más así, Él no nos iba a abandonar, a que el pecado terminara con nosotros y nos consumiera. No, Él tiene pensado salvarnos y pensó en cada uno de nosotros. Y pensó en cada uno de nosotros al momento de enviar a Jesús. Y Jesús pensó en cada uno de nosotros al estar en esa cruz. Y todo esto lo pudiéramos entender un poquito más si entendiéramos la profundidad que el pecado tiene en nosotros. Todo lo que corrompe, todo lo que destruye. ¿Por qué? Porque entonces nos daríamos cuenta que cada uno de estos sacrificios Dios los pone para ir sanando, para ir reconstruyendo, para ir armando nuevamente las cosas como debieron de haber sido, como Él las formó. Y es esto lo que estamos estudiando en estas noches, cada miércoles. Es la intención, que nosotros conozcamos más a Jesús, que nosotros conozcamos más la historia de todo su pueblo, porque esa historia también nosotros estamos involucrados. Lo que pasa en esa historia a nosotros nos compete también. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ese pueblo. Tal vez no somos judíos, tal vez no estamos viviendo en Israel, tal vez no venimos de aquella raíz de Abraham y todo. No, tal vez no, pero somos ese pueblo. Por fe somos ese pueblo. Gracias a ese sacrificio somos parte de ese pueblo, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Y esta es la razón por la que nosotros estamos estudiando todo esto y queremos o tratamos de entenderlo un poquito más. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pensé que no me iba a tardar tanto con esto, pero me tardé mucho. Espero yo que entonces otra ocasión agarramos las celebraciones. El siguiente estudio vamos a retomar el libro de Levítico, el capítulo 10, 11 y 12. Y pues bueno, hermanos, esto sería todo. Cene algo rico, cuídese mucho y nos vemos el día de mañana al culto de oración. Todavía tenemos espacio. Si alguien quiere ir, por favor anótese con Wendy para que reserve su lugar y pueda estar en nuestro servicio de oración. Cuídese mucho, Dios lo bendiga y nos vemos después. Hasta luego.